A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. El pasado 8 de julio fue detenido en Miami, Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tiene varias órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y por presunto desvío de recursos públicos. Por otro lado, la Audiencia Nacional Española dio luz verde para la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Se trata de dos casos de presunta corrupción que han dado mucho de qué hablar aquí en México, y para debatir el tema saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? A Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Javier. Y a Luis de la Calle. Luis, buenas noches. Estamos teniendo, creo que, problemas con el audio de Luis. Sí, yo no lo escuché. No lo escuchamos. No sé si lo pueden checar, pero empecemos y ahorita sin duda podrá unirse a la discusión Luis de la Calle. Héctor, ¿qué decir de esta detención que se suma al caso de Lozoya, que ya viene extraditado a México? ¿Cómo podemos interpretar estos dos casos, sin duda la mayor relevancia? Bueno, primero hay que decir que toda iniciativa de castigo a la corrupción que se haya dado, es uno de los grandes agravios que tiene la sociedad mexicana y que llevaron a la victoria a López Obrador, me parece que tiene que ser bien recibido. Y como siempre, también tiene que ser una recepción, digamos, exigente en el sentido de que realmente lleguemos a saber de qué se tratan todas esas infracciones y que sean debidamente sustentadas y legalmente procesadas, y que se ejerza la justicia con todo el rigor, en todos los sentidos, en el sentido tanto de las sentencias como en el sentido del proceso y de la claridad y de la contundencia de las acusaciones. Me parece que son importantes las dos cosas. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, lo que está bastante claro en el tono de las declaraciones tanto del presidente como de otros personajes del lado gubernamental, es que están esperando más que solo a César Duarte o solo a Emilio Lozoya. Están esperando que, por lo menos en el caso de Emilio Lozoya, explícitamente traiga la información de cómplices, de otras personas que estuvieron, digamos, en el mismo tipo de negocios turbios que le imputan a él. Y esas personas, pues no pueden ser más que las que estaban arriba de Lozoya. Naturalmente habrá muchos posibles socios o posibles cómplices en los rangos equivalentes a Lozoya y entre sus subordinados. Pero a mí me parece que esto apunta muy claramente a que Emilio Lozoya sea un conducto hacia, digamos, peces más grandes, ¿no? En el sentido, yo creo, de aquellos con los cuales hizo realmente las operaciones que le imputan como ilegales. Y uno tiene que pensar necesariamente en personas como Luis Videgaray y también como el expresidente Enrique Peña, porque son, digamos, los dos órdenes en donde hay algo realmente nuevo, aparte del propio Lozoya, que Lozoya puede aportar. Y en el caso de César Duarte, cuya acusación, hay que decirlo, es una acusación que es una iniciativa del gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, es un caso más de estos gobernadores que en un momento de extrema disposición de recursos, pues hicieron cualquier cantidad, al parecer, de transacciones de todo tipo de enriquecimiento más que ilícito, groseramente ilícito. Entonces, me parece que es un momento que le va a traer al actual gobierno, por cierto, digamos, un par de procesos que van camino, a mí me parece, a tener un rendimiento electoral el año entrante como muestras de grandes pruebas de lucha contra la corrupción por parte del presidente López Obrador. Jorge, siempre defendiste la tesis del pacto de impunidad. ¿Cómo ves estas dos detenciones que son claramente de dos
personas muy cercanas a Peña Nieto y al liderazgo priista durante su gobierno. ¿Cómo reinterpretarías, si crees que hay que reinterpretar el tema del pacto de impunidad entre López Obrador y Peña? Yo digo, siempre pensé que en el caso de Lozoya no aplicaba el pacto porque él terminó en malos términos con buena parte del gobierno anterior. El caso de César Duarte es un poco distinto porque todo sugiere, lo ha dicho Corral y creo que es cierto, que durante lo que quedaba del sexenio de Peña Nieto, cuando Corral estuvo insistiendo con el gobierno y con Relaciones Exteriores que procediera a la solicitud de extradición, etcétera, Relaciones sí estuvo, pues digamos, demorando el asunto lo más posible. Ahí sí, pues da la impresión por la forma en que le contestaban a Corral cada una de sus peticiones, pues que había un intento para proteger a César Duarte. No es el caso tanto, me parece, de Lozoya. Ahora, aquí son dos casos muy distintos, hasta donde entiendo, Javier. El caso de Lozoya todo parece sugerir que se allana, o no sugerir, lo ha dicho, se allana a la solicitud de extradición, no la pelea, regresa a México en estos días y entonces, en primer lugar, no está sujeto a las disposiciones clásicas de un tratado de extradición, que es que solo se le puede juzgar en el país al cual se le extradita por los delitos que se mencionaron en la solicitud de extradición. Al no haber un proceso cabal de extradición, porque se allana, lo pueden juzgar por los delitos que quieran, por un lado. Y por el otro, de acuerdo con lo que ha dicho el propio López Obrador y el fiscal Gertz, etcétera, pues hay muchas razones para pensar que es esto que va a aplicar el criterio de oportunidad o plea bargaining, donde Lozoya, a cambio de que no le hagan todo tipo de asuntos terribles a su mamá, su hermana, su esposa, 3 nietos, 4 bisnietos y los que van a nacer en el siglo XXII, para que no le hagan todo tipo de cosas terribles a todos ellos, pues va a cantar. ¿Qué va a cantar? Pues esa es la parte más interesante en el caso de Lozoya. El caso de Duarte, hasta donde entiendo, Javier, es un poco distinto porque ahí hasta ahora pues parece que sí la va a pelear César Duarte. Entonces solo se le podrá juzgar en México en caso de proceder a la extradición por el delito por el cual se pide la extradición, que creo que es un desfalco, algo de 96 millones de pesos, que digo, no es una suma menor, pero no son los 20 delitos que se le han imputado en Chihuahua. Luis, ¿cómo analizarías tú estos dos casos y su relevancia en la actual coyuntura? Bueno, buenas noches, no me escuchaban anteriormente. Yo creo que son muy importantes, como decía Héctor. O sea, vamos a ver si realmente que hay una transformación. La promesa de la lucha contra la corrupción fue central en la campaña del presidente López Obrador, ha sido central en su primer año y medio de gobierno, fue también central en la campaña de Javier Corral, por cierto, y vamos a ver si este proceso es llevado a cabo de una manera distinta, si realmente este gobierno es diferente. Tiene una oportunidad única de hacerlo porque estos juicios pueden ser juicios orales, de hecho deben ser juicios orales, por lo tanto abiertos a la sociedad, donde se tenga que probar con la presunción de inocencia, presentar las pruebas suficientes para poder inculparlos. Entonces vamos a ver cómo manejan esa parte, la presentación por parte de la Fiscalía, y si se prueba que hay corrupción, pues merecen obviamente una pena corporal. Y en ese sentido puede ser muy importante, no solamente en términos electorales para Morena en 2021, sino en términos de cambiar el análisis que hacen los altos funcionarios y los políticos con respecto a utilizar dineros públicos o hacer malversación de fondos u otras prácticas. Entonces sí puede ser una cosa muy importante. Ahora, en el pasado ya hemos visto que a veces estos procesos no terminan bien y no terminan convirtiéndose en un ejemplo para la sociedad. Pero no es la primera vez que un exdirector general de Pemex es enjuiciado e incluso acaba en prisión. Y eso no ayudó a reformar a Pemex. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo
lo maneje este gobierno, pero sin duda sí tiene cierto rendimiento electoral porque era una promesa de campaña. Todo dependerá cómo se haga y ojalá aprovechen la transparencia de los juicios orales para que todo mundo podamos ver qué es lo que sucede. Héctor, se estrena la Fiscalía en cierto sentido con estos casos, una nueva Fiscalía, y creo que aquí coincidimos todos, por lo menos en cuanto al caso de Lozoya, son casos paradigmáticos en cuanto a la corrupción. Es decir, claramente se habla de redes y son redes amplias, claramente involucran tanto al sector público como al sector privado, claramente son sofisticados, son operaciones complejas que involucran bancos en el extranjero, en fin, en cierto sentido sería una gran oportunidad para el nuevo fiscal y la nueva fiscalía, como en parte creo que estaba diciendo Luis, para aprovechar y de manera muy pedagógica explicarnos cómo funciona la corrupción para mejor combatirla a futuro. ¿Crees que suceda eso? ¿Ves posibilidades? ¿Ves la voluntad, por lo menos de Gertz Manero, de entrarle al tema? Mira, me gustaría mucho que sucediera así, porque creo que en efecto, tal como dice Luis de la Calle, es una gran oportunidad de parte para la Fiscalía, para una Fiscalía autónoma, para mostrar cómo es que deben procesarse estos grandes, digamos, casos paradigmáticos, de manera que tengan eso que dice Luis, ese carácter ejemplarizante, no solo en el sentido de prevenir contra futuros delitos, sino en el sentido también de mostrar de qué manera se administra con pulcritud y con rigor la justicia. Así que sí me parece y me gustaría mucho ver un proceso realmente transparente. Ahora, lo que dice Jorge es muy importante también porque pone en proporción los dos casos. El tema de que Duarte vaya a poder ser juzgado solo por el delito que se le imputa, que es muy notorio, pero que es muy pequeño en comparación con todo lo que ha sido la acusación del gobierno de Chihuahua de Javier Corral sobre César Duarte, hace que sea un caso, digamos, como de menor envergadura. El otro, el de Lozoya, por lo que trae detrás, por lo que puede traer en lo que tú dices, lo que tú llamas las redes, que yo francamente no creo que tengan ninguna importancia si no van hacia arriba, hacia quienes están imputados como cercanos a las decisiones que tomó Lozoya y en particular al presidente Peña Nieto. Ahora, Gertz tiene una temporada muy rica políticamente también adelante, porque junto a estos dos casos de corrupción está ventilando el caso o reabriendo el caso de la investigación de los muertos de Ayotzinapa, de los muchachos asesinados en Iguala. Bueno, ahí parece también haber, digamos, una posibilidad de ir hacia la revisión de lo que se imputa como un proceso indebido en la acusación y en la investigación de aquellos acontecimientos. Y ahí tiene también en la fila, digamos, Gertz, formado a Tomás Herón, que tampoco es una pieza pequeña que colectar en este mar revuelto de la corrupción y de la mala aplicación de la justicia mexicana. De manera que Gertz está tomando en este momento como un papel central, tanto en lo que va a ser la manera de administrar la justicia en este gobierno, como en las consecuencias que esto pueda tener, repito, en la elección del año entrante, porque la verdad es que este gobierno va a llegar al año entrante, a la elección del año entrante, en muy malas condiciones, en prácticamente todos los aspectos, menos quizá en el que pueda presentar resultados tangibles de grandes momentos de decisiones o de actuaciones contra la corrupción. Jorge, cuando empecé a leer el caso de Lozoya y que se hablan de posibles grabaciones en donde se muestra sobornos para lograr los votos, para que pasara la reforma, lo primero en lo que pensé fue el famoso caso que conoces bien del Mensalao, en Brasil. ¿Crees que hay algo ahí? ¿Crees que ese tema sea algo importante y relevante
que se revelara si en efecto sucedió algo así? ¿Ves esos paralelos y ves la importancia que tuvo en Brasil traducirse al caso mexicano? Bueno, siempre se dijo, pero como chismes, pues, que cuando en el 2014 se envía el proyecto de ley de la reforma energética constitucional y de legislación secundaria a las cámaras, pues que sí, el gobierno de Peña anduvo comprando votos. Y la verdad, pues uno puede pensar que lo extraño hubiera sido que no compraran votos, porque pues para eso son los votos en el Congreso en México hasta nueva orden, para venderse. Pues así han sido desde hace mucho tiempo y no hay ninguna razón para que sea diferente. Nunca se comprobó nada y esa acusación no estaba en la solicitud original de extradición de Lozoya de España. Entonces, hasta donde entiendo, ahorita sí le pueden incluir esa si quieren, o incluso pueden no incluirla como delito, pero sí incluir lo que él revele, las grabaciones que él entregue, como parte del paquete del criterio de oportunidad, que puede ser también, insisto, pues muy interesante para el gobierno, quizás más interesante que simplemente meterlo a la cárcel. Hay dos casos, quizás para matizar mi sensación frente a lo que decía Héctor, dos casos relativamente recientes que muestran que esto que viene de Salinas, sobre todo con la quina, pues ya no reditúa en las encuestas y electoralmente tanto como antes. El primero, desde luego, es el del Bester Gordillo con Peña Nieto, que creo que le dio una subidita, un piquito en las encuestas durante un mes o dos y luego no sirvió para nada. Y el otro es con este gobierno, el caso de Rosario Robles, que no tengo duda que se va a pasar el sexenio en el tanque, con o sin juicio, eso es lo de menos, o tiene la menor importancia. Va a pasarse una buena parte, si no es que todo el sexenio en el tanque, y no parece haberle redituado mayormente en las encuestas al gobierno de López Obrador. Es un hecho que ahí se puede ir juntando con otros, el de Collado, aunque no haya sido funcionario, pero igual, García Luna, dependiendo de qué suceda, demás casos que puedan acumularse. Ese es otro caso. Está el de García Luna, desde luego que no es propiamente de López Obrador, pero puede reivindicarlo si quiere. No estoy seguro que todos estos casos en sí mismos traigan este rédito electoral o en las encuestas. En cambio, información que pueda dar Lozoya y que se pueda, digamos, usar para escándalo merecido, compra de votos, el dinero para la campaña de Peña Nieto en el 2012, etcétera, etcétera, pues eso sí puede ser más redituable que simplemente la foto detrás de las rejas, que en estos dos casos, Elba y Rosario Robles, no parece haber funcionado demasiado bien. Si quieren, claramente está el tema del impacto electoral de todo esto. Ahorita vamos a hablar de una posible alianza PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Si quieren, ahí tocamos este tema de cómo los afectarían posibles revelaciones de Lozoya, pero concluyamos el tema y este segmento. Luis, ¿alguna conclusión de todo esto? ¿Qué más añadirías a lo ya dicho? O sea, yo pienso que el rendimiento para el presidente en el fondo no es tanto el número de votos, sino que es un distractor. O sea, vamos a estar hablando de esto en este programa y en muchos otros durante 6 meses o un año. Pero muchos otros, Luis, perdona que te interrumpa, Luis, muchos otros hay niveles, no nos equipares con otros. Para eso es la primera división, obviamente, ¿no? O sea, bueno, se está discutiendo, en lugar de estar discutiendo la caída del PIB, el desempleo, el número de fallecimientos del COVID, las debilidades que tiene el gobierno, etcétera. Entonces, ese, digamos, es un rendimiento muy claro. Leyendo el documento de la audiencia española por el cual se va a acabar extraditando a Lozoya, allí solamente se habla de 2 acusaciones. Una, el caso de Odebrecht, y el otro, el caso de la compra de las plantas de fertilizantes por parte de Pemex. Aquí lo interesante, como decía Jorge, es si lo que declare aquí Lozoya va a llevar a que haya otros juicios contra otras personas
y no necesariamente contra Lozoya. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si la labor de Lozoya puede convertirse aquí en un coacusador con Gertz Manero en contra de otras personas. Ahora, aquí otra cosa que es interesante es que Gertz Manero, para poder hacer bien su trabajo, va a tener que colaborar con Santiago Nieto, tanto en el caso de Lozoya como en el caso de Duarte. De hecho, el único caso de federal por el que podrían extraditar a Duarte fue uno que había traído originalmente Santiago Nieto cuando estaba en la Procuraduría General de la República en la parte de delitos electorales. Entonces, también ese es un ángulo interesante, o sea, en qué medida el paz y amor que propuso hoy el presidente tiene como fin el hecho de que puedan colaborar la UIFI y la Fiscalía General de la República para poder tener casos sólidos. Si los casos no son sólidos, creo que esto no va a salir bien para el gobierno. Entonces tienen un incentivo para tratar de que salga obviamente bien. Sin duda hay un tema de capacidad, más allá de voluntad, para que esto salga bien en términos técnicos y se haga justicia. Por cierto, yo dudaría de describir el combate a la corrupción como un distractor. Reconozco que la coyuntura, la crisis en salud pública y la crisis económica, sin lugar a duda es ahorita lo importante, lo más importante, pero creo que el combate a la corrupción no lo podemos, creo yo, en México describir como un distractor. Pero ahorita si quieren regresamos al impacto electoral hablando en el contexto de una posible alianza. Vamos a una pausa y regresamos para precisamente hablar de una posible alianza de los partidos de oposición de cara a las elecciones del próximo año. Quédese aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.